Buenas tardes, compañeros. Soy Elizabeth Karina Piña Morán. El día de hoy les voy a hablar del rol que juegan los disruptores endocrinos en el desarrollo de la obesidad. Como sabemos, la incidencia y la prevalencia del sobrepeso y la obesidad han experimentado un gran incremento en las últimas 3 décadas y afecta a casi todos los países de nuestro mundo. Este fenómeno no se explica fácilmente por los cambios en el estilo de vida de las distintas poblaciones, que de entrada tienen unos hábitos muy distintos entre ellos, por lo que además del cambio de estilo de vida, existen otros factores que empiezan a tenerse en cuenta, por ejemplo, los llamados disruptores endocrinos y más concretamente a los que denominaremos obesógenos. En 1962, el libro de Rachel Carson, Primavera Silenciosa, dio el primer aviso de que ciertos productos químicos artificiales se habían difundido por todo el planeta, contaminando casi a todos los seres vivos hasta en las tierras vírgenes más remotas. Aquel libro, que marcó un punto de partida desde ese momento, presentó pruebas que desde entonces ya les daban una idea de lo que estaba sucediendo, en donde hablaba de sustancias sintéticas que tenían un impacto muy notable en aves y en otro tipo de fauna silvestre. Años después, en 1996, apareció otro que se llama Nuestro futuro robado. Este fue escrito por Colborn, John Peterson, Meyers, en donde la primera vez se reúnen las alarmantes evidencias obtenidas de estudios de campo, experimentos de laboratorio y estadísticas humanas para plantear los términos científicos, pero accesibles para todos. Es entonces que Colborn y sus colaboradores definen el término de disrupción endocrina para los agentes tóxicos que polucionan en el medio ambiente y sustancias contenidas en la dieta que van a modular inadecuadamente al sistema neuroendocrino. A partir de este momento surgieron algunas interrogantes, como qué tipo de efectos pudieran causar estas sustancias, a qué tanto nivel de exposición tendrían que estar sometidos las personas, o en este caso a los animales, qué tan catastrófico pudiera ser esta exposición y qué tan intensamente podría reactivarse este disruptor o a qué dosis pudiera darse esta situación. Posteriormente, se aconsejó que el término disrupción endocrina se reservase únicamente para los agentes químicos que afectan al sistema neuroendocrino, pero por una interacción con un receptor o con la síntesis o eliminación de las hormonas. Esto es, ya específicamente estaban hablando de hormonas, ya no de cualquier sustancia, por así decirlo. Desde principios de la década pasada, se ha invocado la posibilidad de que agentes químicos tóxicos ambientales pudieran contribuir con este aumento en la frecuencia de la obesidad. Es Billy Hamilton el que hace una correlación entre el aumento de la frecuencia del sobrepeso en la población adulta y el aumento de la producción de sustancias químicas industriales. Desde 2002, formuló una hipótesis de relación causal entre estos dos acontecimientos. Sin embargo, poco después se acuñó el término de obesógeno, que se utilizó para nombrar a sustancias químicas que polulan en el medio ambiente y que incorporadas al organismo pueden interferir con la regulación y con la conservación de la energía. Bueno, entonces vamos a ver que el término de disruptores endocrinos engloba un grupo de sustancias químicas muy diferentes de origen y de estructura y que se sintetizan para cumplir funciones muy diversas. Algunos, una vez liberados al medio ambiente, pueden acumularse en el organismo y por ser lipofílicos y resistentes a la degradación, persisten en los tejidos grasos, mientras otros acceden al organismo a diario y de una manera muy cotidiana, muy sencilla, se excretan rápidamente. Estos se conocen como pseudopersistentes. Sin embargo, también van a contribuir a la dosis interna latente que se va a ir acumulando de este disruptor y de otros más.
Las fuentes de exposición a estos compuestos son muy diversas y varían mucho en cada región del mundo. Estas sustancias naturales o sintéticas presentes en el ambiente, en los alimentos y en muchos productos de consumo que nosotros los utilizamos de manera cotidiana, que al entrar al organismo van a impedir de una forma adecuada la función hormonal. Los disruptores endocrinos pueden incidir en el desarrollo de enfermedades y aquí vamos a tener muchos, por ejemplo, plaguicidas, el bisfenol A, los polifenoles, metales, compuestos organometálicos, como el azufre, el arsénico, el estaño, y contaminantes ambientales o propiamente de la industria, por ejemplo, el diésel. Nosotros nos podemos dar cuenta que este tipo de sustancias las estamos utilizando pues en nuestra casa en muchísimas zonas, por ejemplo, los fenoles que los vamos a utilizar como en envases o en plásticos, el talato que se utiliza para la flexibilidad de los plásticos, los utilizamos pues prácticamente en todos los lugares en donde habitamos y para muchas situaciones en limpieza, en cosméticos, ya lo vamos a ver, pero los utilizamos y estamos muy apegados a estas sustancias. También vamos a comentar, por ejemplo, que la primera sustancia que se describió como un disruptor endocrino fue el DDT, que es un insecticida que se empleó masivamente a mediados del siglo XX hasta que se comprobó que no solo afectaba a los insectos que se quería eliminar, que era el objetivo de este, sino que además se acumulaba en la cadena trófica, esto es decir, funcionaba como un disruptor endocrino, llegando incluso a inducir algunos tipos de cáncer debido a la exposición intrauterina a esta sustancia que en la actualidad es prohibida y aún así se sigue utilizando. Y esta, como muchos otros, son sustancias que van a permanecer, por ejemplo, en los suelos. Aunque ya no se esté utilizando, todavía hay evidencia de ellas. Son factores muy importantes en la disrupción endocrina. Por ejemplo, el momento en el que el agente químico actúa sobre nuestro organismo y tiene repercusión sobre la inducción de la adipogénesis. En la actualidad, existe evidencia de que el periodo de desarrollo intrauterino es el más vulnerable para el efecto de los obesógenos, para el efecto específico sobre la promoción de adipogénesis en adultos. Y esto, por ejemplo, comparado con la exposición de los disruptores en adultos, la exposición a los mismos en la época fetal o neonatal del desarrollo es clínicamente más relevante, ya que en estas etapas los organismos son extremadamente vulnerables a sustancias químicas con unos efectos similares a las hormonas. Esto es muy importante, porque como nosotros sabemos, en este momento pues el metabolismo está muy acelerado y todas las señales que llegan son captadas de una forma acrecentada, por lo que la respuesta también va a ser de esta manera, va a ser muy grande. Se ha demostrado que el efecto de los disruptores endocrinos es más intenso y pronunciado con concentraciones menores en las primeras etapas del desarrollo, ya que los efectos protectores con los que se encuentra, por ejemplo, en la etapa adulta, como la reparación del ADN o de un sistema inmunológico competente, enzimas hepáticas o desintoxicantes y la barrera hematoencefálica, en el caso del feto, no están completamente funcionales por la etapa en la que se encuentra. Y esto es un punto en contra, por decirlo así, que tienen los fetos. Por eso es muy importante la exposición, o es más importante la exposición a estas edades tan tempranas. Como ya lo comentamos, el, el metabolismo fetal y prenatal está aumentado en comparación con los periodos posteriores, como es en el caso de los adultos, y esto potencia mucho el efecto del disruptor del que se encuentre o del que estemos hablando. El tiempo de latencia desde la exposición, las consecuencias de la exposición en las etapas tempranas del desarrollo pueden manifestarse en la edad adulta o incluso ya en la senectud. Es por esto que es lo que comentábamos, hay disruptores que aunque nosotros ya no, en teoría, ya no estemos expuestos de una forma en la que nos demos cuenta, puede ser que nosotros tengamos contacto todavía con él de una forma indirecta, por así decirlo, o que los mismos efectos que esto ya se encuentran en nuestro cuerpo puedan manifestarse incluso ya cuando estamos nosotros, cuando somos mayores o cuando ya estamos ancianos. Y esto todavía puede tener relación con un disruptor con el que nosotros tuvimos un acercamiento en etapas muy tempranas de la vida. La importancia de la contaminación múltiple es raro que los agentes polucionantes ambientales contaminen aisladamente.
Esto quiere decir que se van a sumar, que es lo que estábamos comentando. Puede haber un disruptor, no sé, que estemos utilizando, que se encuentre en plásticos, en el envase de un detergente, que lo tengamos sumado a otro, por ejemplo, como en los plásticos que utilizamos en los alimentos, y estos a dosis pequeñas o a dosis muy altas, dependiendo de cómo nosotros los tengamos, van a estarse sumando los efectos de ambos. La dinámica dosis-respuesta no es tradicional, ya que sorprendentemente bajas dosis de un contaminante pueden tener más efecto que con las otras que son de alta dosis. Esto se ha visto, por ejemplo, en experimentos con animales y con ratones, en donde a una dosis, un disruptor, nos puede dar, por ejemplo, un incremento de peso a dosis bajas y a dosis altas nos los va a dar, nos va a dar el efecto contrario. Esto no es, por ejemplo, no tiene una relación directa y va a depender también del tipo de disruptor, del momento en el que tengamos contacto y del tiempo en el que lo tengamos. Su efecto transgeneracional y epigenético, los disruptores endocrinos pueden no solo afectar a un individuo, sino también su descendencia e incluso generaciones posteriores. En los estudios se habla de 2 y hasta 3 generaciones en las que nosotros podemos ver un efecto o el efecto que ocasionó el acercamiento con ese disruptor. Y entre más temprana hubiera sido en la etapa de la vida, más importante va a ser esta situación. La diversidad y la complejidad de los mecanismos de acción, los disruptores endocrinos a menudo actúan por más de un mecanismo y también los productos metabólicos de la degradación de los disruptores tienen efectos diferentes en las sustancias químicas iniciales. Vamos a ver los mecanismos de acción. Los mecanismos de acción, pues podemos hablar en general, aunque son muchos porque son muchas las sustancias y cada vez hay más y cada vez se están descubriendo más y cada vez se están asociando más con efectos en nuestro organismo. Pero principalmente es mimetizar la acción de las hormonas. Por ejemplo, los que actúan como estrógenos se denominan estrógenos ambientales. Entre estos se encuentran el DDT, algunos fitoestrógenos, compuestos químicos no esteroideos que se encuentran en los vegetales, pero que son similares a los estrógenos, como es el caso de la soya. También vamos a ver el antagonismo de la acción de las hormonas. Por ejemplo, los antiestrógenos, como el fungicida, los antiestrógenos y los antiandrógenos, por ejemplo, como el fungicida vinclozina, que este va a darle un poquito más de pauta hacia la aromatasa para convertirse en estrógenos en el caso de los varones. Entonces ahí estamos con un efecto antiandrogénico. También va a alterar su patrón de síntesis y de metabolismo, como en el caso de un que es el PBD, el 99, que es un retardante de llama, y este va a alterar la síntesis de la hormona tiroidea. También van a modular los niveles de receptores correspondientes, como el bisfenol A, que interfiere con el receptor estrogénico. Y como en el caso, por ejemplo, de la dioxina, que se va a unir a un receptor, eh, y esto nos va a dar como resultado una proteína deficiente. Algo muy importante es, por ejemplo, nosotros sabemos que el tejido adiposo es un órgano endocrino y por lo tanto es un órgano altamente susceptible a la acción o a la alteración por los disruptores endocrinos. Los obesogénicos van a promover la adiposidad al alterar la programación del desarrollo de las células grasas, aumentar el almacenamiento de energía en el tejido graso e interferir con el control neuroendocrino del apetito y la saciedad. Está la hipótesis clínica de la disrupción endocrina, en donde sugiere que la exposición humana al contaminante ambiental, en este caso un obesogénico, va a interferir de forma inapropiada sobre el metabolismo lipídico y la adipogénesis, entre otros mecanismos, como lo vamos a ver un poquito más adelante, promoviendo de esta manera el sobrepeso y la obesidad. Existen condiciones imprescindibles para que el modelo de interacción de los agentes obesogénicos con la salud de la población se pueda dar. Primero, deben detectarse dianas moleculares de los obesógenos en el tejido adiposo. En segundo lugar, que los obesógenos o estos disruptores tengan la capacidad de alterar la biología del tejido adiposo. De esta manera van a inducir el aumento del contenido de las células grasas, que es la hipertrofia, o el aumento de las células, que sería la hiperplasia. En tercer lugar, que exista una relación realista entre la contaminación y el efecto, esto es,
Que la concentración del disruptor en el organismo tenga capacidad de inducir un efecto concreto sobre el balance energético. Y finalmente, algo que tiene que darse es que los estudios epidemiológicos pongan de manifiesto la relación causal de obesógenos con una parte significativa de la población. Esto pues tiene que ser corroborado, ¿no? Aquí vamos a ver, por ejemplo, en qué parte, aquí vamos a ver, esto no es un esquema como seguido, nos está hablando de varios tejidos, estamos hablando del hígado, del tejido adiposo y del tejido muscular. Sin embargo, aquí lo que se está representando es, por ejemplo, el tipo de obesógeno que está involucrado, los que van a inhibir a la insulina, por ejemplo, el BPA, que es muy importante y actualmente está en muchos plásticos, el arsénico, el cadmio. A nivel de receptor, vamos a tener nuevamente al BPA, vamos a tener a derivados del DDT, también en los sustratos, así como va el caminito de interacción del receptor de insulina, vamos a ver cómo nos van a estar afectando a diferentes niveles que pueden ser intracelulares o intranucleares. Esto es muy importante porque finalmente vamos a tener esta interacción a distintos niveles y este es otro que es de glucocorticoides. Aquí también vamos a ver todo lo que se está representando y la intervención en donde pueden actuar, por ejemplo, como el BPA. Vamos a ver que como ya lo vimos también con la interacción que tiene con la insulina, es con los que tenemos mayor contacto en los plásticos y también con los que se ha demostrado, se ha estudiado más y que se ha encontrado una mayor relación en sentido obesogénico. Aquí también vamos a ver que pueden tener interacción con las hormonas tiroideas, ya sea en el metabolismo o con el receptor. Aquí hay una tabla en donde podemos ver el disruptor químico que es el que está ocasionando eh, esta situación. Es importante planearse o plantearse el patrón alimentario y las recomendaciones que se hacen a la población en general. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta que la alimentación es el principal factor de exposición de los llamados compuestos tóxicos persistentes. ¿Cuáles son estos? Pues son los pesticidas, los herbicidas, los fertilizantes, etcétera. Y estos van a estar relacionados de una forma muy importante con la obesidad, con el cáncer y con otras patologías emergentes. Este tipo de compuestos son sustancias lipofílicas que llegan a la cadena alimentaria a través de los alimentos ricos en grasas, por ejemplo, carnes, lácteos, pescados y en menor medida vegetales. Los alimentos son la principal fuente de exposición a estos tóxicos. Entre los más contaminantes se encuentran los pescados, los mariscos, también las grasas, los aceites, los productos lácteos. Y se han encontrado residuos de plaguicidas prohibidos ya en Europa, por ejemplo, desde hace muchos años, como el endosulfán, el DDT y su metabolito que es el DDE, en la grasa de los animales, por ejemplo, bovinos y ovinos. Estos son tóxicos persistentes en el medio ambiente. Se encuentra DDT en mantequillas, así como otros plaguicidas en arroz blanco, por ejemplo, el español, en basmati, por ejemplo, en Pakistán. Todo esto muestra que la población está expuesta a un número de disruptores endócrinos a través de la alimentación, además de que es posible que no existan límites de exposición segura como, como se ha asegurado, porque ya existen unas tablas en donde pueden decir que hay unas cantidades que son seguras para la vida, porque mientras no se rebase eso, pues no hay ningún problema. Por eso decimos que cualquier nivel de exposición o cualquier concentración puede tener o puede suponer un riesgo para la salud. Bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de la genesteína. Esta es una isoflavona, tiene propiedades antioxidantes. El mayor contacto que se tiene con la genisteína es que en la población
se va a producir mediante la ingesta de alimentos que contienen soya, que recientemente esta ha tenido un auge muy importante, sobre todo con la dieta occidental que a veces usa como aditivo la soya o los que usan muchos alimentos con esta base. Tiene actividad estrogénica débil y su estructura química es muy similar a la del estradiol, que es el principal estrógeno natural en humanos. Se ha demostrado que este efecto se debe a la sobreexpresión de genes adipogénicos y que el efecto está mediado por la unión de un disruptor con los receptores de los estrógenos. Este efecto se va a llevar a cabo en los dos receptores tipo alfa y tipo beta. Sin embargo, la cisteína preferentemente se une a los tipo beta. Aunque no debemos olvidar que los tipo beta regulan la expresión de los tipo alfa. Como en todo, pues es necesario que exista una mayor cantidad de estudios para ver cuál es la contribución específica a cada uno de estos dos. También se ha demostrado que el efecto estrogénico de la genisteína depende de factores como su concentración, de la concentración de estrógenos endógenos y del género de los animales. Podemos ver que la ginesteína a dosis altas estimula los receptores activados de la acción de la acción de los peroxisomas, el PPAR, de predominio gamma, induciendo a la adipogénesis, como ya lo hemos visto. Ingerir más de 25 gramos al día de alimentos derivados de la soya o que contienen trazas de esta conduciría a una disrupción con los receptores estrogénicos. Y es también, por ejemplo, se demostró que en mujeres menopáusicas los fitoestrógenos disminuyen la modifican, perdón, la distribución de la grasa corporal. El bisfenol A es un compuesto químico presente en está presente en gran cantidad de productos de la industria alimentaria. El plástico de las botellas reutilizables, el de los biberones con los que se alimentan a los bebés, obviamente, el interior de las latas de conserva, entre muchísimos otros, que son, es en los lugares en donde vamos a encontrar a esta sustancia. La exposición de los disruptores endocrinos como el BPA, el bifesfinol S y el bifesfinol F en la vida temprana pueden contribuir a la obesidad. Estos también se encuentran en muchos productos para el hogar, como envases de alimentos, envases de bebidas, de lociones, juguetes, plásticos, PVC, tuberías de agua. En productos químicos que se han relacionado, por ejemplo, con limpieza y que nos van a ocasionar daños graves a la salud. Se conoce su efecto estrogénico desde los años 30 y hasta la fecha no se ha hecho nada o solamente, bueno, pues se miden los niveles de seguridad, que mientras no rebase ese nivel, pues no va a haber algún problema para la salud. La concentración en el ser humano va a variar del 0.3 al 4.4 nanogramos por mililitro. Y el BPA, en presencia de la insulina, va a activar genes adipogénicos y facilita la diferenciación celular. Este efecto va a estar mediada por su acción sobre los receptores estrogénicos. Se ha observado una correlación muy importante entre los niveles séricos de BPA, la prevalencia de la obesidad y el síndrome de ovario poliquístico. Algo muy importante es que el BPA va a inhibir la liberación de la adiponectina. Por eso también va a contribuir, o por eso se le considera un obesogénico de manera muy importante. Uno de los primeros obesogénicos identificados fue el tributil estaño, que es un compuesto químico organometálico usado en la fabricación de pinturas, de revestimiento de embarcaciones, así como de agentes de conservación de madera o fungicidas. Sin embargo, a principios de la década de los 70, comenzaron a surgir evidencias de que este compuesto se acumula en los seres vivos y es capaz de interactuar con sus sistemas hormonales. Posteriormente se demostró que este tributil estaño o TBT
tiene gran afinidad por el receptor nuclear pipargama, igual que la genisteína, y por el receptor retinoide, pero más es por ambos, pero más por el complejo pipargama, que juega un papel muy importante en la adipogénesis. También podría actuar inhibiendo la aromatasa que convierte la testosterona en estrógenos, favoreciendo la adipogénesis, y por último, a dosis altas, el TBT actuaría sobre los residuos de cisteína inhibiendo la acción de la 11-hidroxiesteroide deshidrogenasa, aumentando los niveles de cortisol, que favorece también la adipogénesis, lo que promueve la diferenciación de las células del tejido adiposo, así como el almacenamiento de la grasa. El TBT, el MBT, que es el monobutilestaño, y el difenilestaño, que es el TPT, son agentes que, mientras en Estados Unidos se ha determinado su concentración en sangre, siendo alrededor más o menos de 21 nanogramos por mililitro el total de este tipo de sustancias de los órganos estáñicos, y alrededor de... En Estados Unidos se ha checado y se ha visto que esta concentración es de los otros dos, del monobutilestaño y del difenilestaño, es de 21 nanogramos, perdón, y el TBT es de 8 nanogramos. Esto es muy importante porque se sabe que existe, se saben que están, se saben que han aumentado, y volvemos a lo mismo. Son concentraciones que se consideran no, pues no dañinas, o que no van a ocasionar un problema mientras no aumenten de ahí. Y también es muy importante porque además también van a inducir a la formación de adipocitos maduros previa activación del heterodímero retinol pipargama. Otros compuestos van a ser los talatos. Estos van a estar presentes en plásticos, juguetes, detergentes, productos cosméticos, productos de higiene personal, limpieza del hogar. Estos talatos son compuestos orgánicos sintéticos derivados del ácido tálico, como los ácidos dietilexiltalato y el monoetilexiltalato, que se usan sobre todo para ablandar plásticos que son muy rígidos en una amplia gama de productos industriales y de consumo. Estos van a estar amplia y continuamente en contacto con la población, pues son constituyentes de plásticos, como ya lo dijimos. Es muy importante considerar, pues, que están también en estos coproductos de belleza, en donde, pues, ampliamente están difundidos a nivel pues, a nivel mundial. En humanos se ha determinado que la transferencia de talatos en el proceso de alimentos representa aproximadamente 160 microgramos por día. La exposición prenatal induce un efecto antiadipogénico, actuando a través de la activación de piparalfa, mientras que la exposición crónica a esta misma dosis induce adipogénesis por la activación de pipargama. Esto es uno de lo que comentamos en los mecanismos de acción, que van a depender del tiempo de exposición, del tipo de exposición, y de la concentración de la exposición, que nos pueden dar a veces un efecto besógeno y a veces el efecto contrario. La exposición prenatal de talatos inhibe la síntesis de andrógenos y tiene un efecto adipogénico. Otros disruptores endocrinos, como los parabenos, que se emplean muy a menudo en los productos del cuidado personal porque ayudan a su conservación, por ejemplo, los desodorantes, otra vez en los productos, mm, por ejemplo, el maquillaje, champús, acondicionadores, lo que es la higiene personal, las cremas solares, pasta de dientes, ahí los vamos a encontrar. Y estas son sustancias que poseen propiedades similares al estrógeno, una de las hormonas más asociadas con el desarrollo de cáncer de mama y también con el aumento de peso. Otro posible besógeno que ayuda a prevenir el deterioro de los productos, pero que está también vinculado con las alteraciones del sistema hormonal, son las benzofenonas, muy presentes en los filtros ultravioletas de las cremas solares. Los pesticidas organoclorados, por ejemplo, el diclorofenil tricloroetano, el DDT, que a pesar de haber sido prohibido desde 1975, todavía se detecta en la población. Además de este DDT, otro de los más conocidos, como los bienios policlorados o PCB,
y las dioxinas, que esas se generan, por ejemplo, para su uso son los alimentos más ricos en grasas animales presentan mayores niveles de contaminación de organoclorados. Las organotinas son productos químicos utilizados en la agricultura como fungicidas que vinculan el aumento de peso y el precursor del hígado graso, por ejemplo, en ratas de laboratorio. Además, no debemos olvidar al ácido perfluorooctanoico, compuesto que se encuentra en varios utensilios de cocina como el teflón, presente en los sartenes antiadherentes, ropas impermeables, palomitas de microondas, cajas de pizza, envases de comida preparada. Todo esto tiene mucho que ver con con el procesamiento de los alimentos o con los alimentos ultraprocesados y se va a asociar a varias enfermedades como a trastornos de la tiroides, a bajo peso al nacer o a enfermedad renal crónica e hígado graso. Se ha descubierto esto en ratas de laboratorio. Otro disruptor endocrino es la atracina, que es un herbicida asociado a defectos de nacimiento. Daña los genes y a obesidad. Se sabe que el tejido adiposo es blanco de varios químicos que alteran sus funciones, incrementan la inflamación y modulan la diferenciación de células precursoras, como los obesógenos, que directa o indirectamente incrementan la obesidad a través de los disruptores metabólicos, hormonales o procesos de desarrollo. Además, puede almacenar una variedad de sustancias genobióticas hidrofóbicas, en particular, por ejemplo, que los van a conllevar a una exposición con otros tejidos. También podemos saber, o sea, se ha visto, los científicos han demostrado que la fructosa utilizada en miles de bebidas y productos alimenticios puede dañar al metabolismo humano y se encuentra colaborando con una crisis de obesidad. La fructosa puede ser o puede formar parte de la causa de que las células grasas crezcan alrededor de los órganos vitales, como en el caso del hígado graso, lo que va a condicionar pues un riesgo muy importante para la salud. Y está relacionado con enfermedades, por ejemplo, diabetes, con enfermedades cardíacas, obviamente con la obesidad. La vamos a ver, por ejemplo, en mermeladas a base de fructosa, algunas bebidas energéticas, jarabe de maíz de alta fructosa, azúcar común y algunos alimentos mm, y algunos alimentos de los que se utilizan mucho, por ejemplo, en algún tipo de dieta en donde ya venden los alimentos preparados listos para su consumo. También vamos a ver otro tipo de disruptores, por ejemplo, el glutamato monosódico, que se usa como un potenciador del sabor. Este va a triplicar la cantidad de insulina que el páncreas crea, cursando muy probablemente con problemas de salud de tipo resistencia a la insulina y diabetes mellitus, así como de obesidad. El glutamato es un neurotransmisor y su exceso puede causar adicción, por lo que lo usan o es muy común que lo utilicen en hamburguesas, en sopas, en carnes, en yogures, en muchos productos y en muchos tipos de alimentos. Mm. Vamos a ver que también podemos ver algunos metales pesados. La exposición humana, por ejemplo, a estos metales como arsénico, como cadmio, mercurio y plomo, se ha asociado con una alteración metabólica y un incremento muy importante de desarrollar diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular y obesidad. Como lo comentamos hace ratito, también hay estudios que se han hecho con animales en los que se ha asociado la exposición al TBT con patologías muy específicas como diabetes, como hígado graso y como obesidad. Además de esta sustancia, existe una gran variedad de sustancias químicas en diversos grupos de alimentos, por lo que la dieta supone una fuente muy importante en la exposición para la población en general. Existe una serie de disruptores metabólicos que han mostrado cierto grado de evidencia en estudios experimentales y epidemiológicos, que como lo comentamos, esto es parte de una de las características de los disruptores o para que sean considerados como disruptores.
Como ya lo comentamos, los disruptores actúan uniéndose a cualquier tipo de receptores, bien sean nucleares, de membrana, receptores para los neurotransmisores, como de serotonina, dopamina y noradrenalina, e incluso en receptores huérfanos, por ejemplo, el del aril hidrocarburo. También actúan sobre rutas metabólicas de los esteroides en el sistema reproductor, como es el caso del DDT, del PCB y bueno, del PPB, que es el bifenil polibrominados y algunos estrógenos vegetales que actúan sobre los receptores estrogénicos, alterando las conductas sexuales y reproductivas. Algunos, como el dietil estilbestrol, actúan como antagonistas de las hormonas, como por ejemplo el vinclocidin, como ya lo habíamos comentado. Los disruptores también pueden actuar modificando la síntesis y catabolismo de hormonas naturales, elevando o disminuyendo sus concentraciones, como los fitoestrógenos, como en el caso de lo que habíamos comentado de la ginesteína, las flavonas, la isoflavona, los comestanos, los lignanos y los microestrógenos, como el ceranol, que favorecen la aparición de glándulas mamarias en machos. Es muy importante tener en consideración que en la actualidad cada vez surgen más disruptores endocrinos y cada vez están estudiando más por la relación que tienen con el desarrollo de enfermedades y en este caso asociados a la obesidad, porque los tenemos, como ya dijimos, presentes pues prácticamente en todos los lugares en donde nosotros estamos y lo que utilizamos en pues en nuestra cotidianidad, en lo que utilizamos en casa, en los plásticos, en las cosas que son, pues para darle, por ejemplo, a los bebés, en los biberones. Entonces, es muy importante que consideremos esta situación. Algo muy importante, por ejemplo, son los efectos moleculares de los disruptores endocrinos. Se considera que estos simulan o bloquean la transcripción inducida por los esteroides naturales sobre los receptores nucleares. Entre otros, se ha demostrado que inhiben la acción de la histona de acilasa, alteran la metilación del ADN, activan la fosforilación de los coactivadores como el P160 y reducen la degradación del complejo disruptor, aumentando su efecto. Esto no es otra cosa más que una guía del tipo de contaminantes de disruptores a los que podemos estar expuestos. Por ejemplo, algo que alguna vez o no sé si se recuerden, es que era el tipo de plástico que nosotros no podemos reutilizar, que una vez se utilizan y los debemos desechar por el contenido que estos tienen. Por ejemplo, plásticos que debemos de evitar son los que están marcados con los números 3, 6 y 7 por el tipo de compuesto con el que están, como por ejemplo vinilos, talatos y bisfenol A, que es el caso del 3, espuma de poliestireno, que es el caso del 6 y otra vez el bifenol A, en el caso del 7. Botellas que se pueden, que son más seguras, que son las que tendríamos que buscar o estar pendientes de eso, pues la 2, la 4, la 5. Y las que tenemos que tener mucho cuidado y no volver a utilizar son las que se encuentran marcadas con el número 1, por favor. Un resumen más o menos de lo que estuvimos platicando. En el caso del bisfenol A, el mecanismo que se cree y que se ha estudiado un poco más es que va a incrementar la insulina y la leptina. Va a tener un incremento del factor de necrosis tumoral alfa y de la interleucina 1 beta. Disminución de la adiponectina. Interfiere con la inducción de la tolerancia a la glucosa, aumento de la adipogénesis, acumulación de lípidos en adipocitos y en hepatocitos, aumento del estrés oxidativo, disminución de la capacidad antioxidante. Algo que tenemos que tener muy en consideración
es que en general estas sustancias lo que se ha visto, bueno, son muchas el mecanismo de acción que tienen o en dónde están actuando. Sin embargo, algo que tienen en común los obesogénicos, pues es que van a aumentar el estrés oxidativo y que van a tener algún problema, ya sea con la leptina o con la insulina. Como en los talatos van a aumentar el estrés oxidativo, van a interferir directamente con el receptor de la insulina, a haber una tolerancia a la glucosa alterada y va a haber una reducción en la oxidación de la glucosa y un aumento en la peroxidación de lípidos. Por eso es importante, o tan importante, vuelvo a lo mismo, estar al pendiente de ese tipo de sustancias que muy cotidianamente las tenemos cerca. Las dioxinas de nueva cuenta, vamos a ver que están incrementados factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 beta, el factor de crecimiento, que son los mismos que estuvimos viendo arriba. Vamos a tener disminuida la oxidación de los ácidos grasos de cadena corta. Vamos a tener problemas de glucosa alterada, vamos a tener problemas a nivel hepático, vamos a tener disminuida la capacidad antioxidante, eso es muy importante. Vamos a tener una inducción de apoptosis. Otros tipos de contaminantes otra vez van a estar en lo mismo, una inducción de tolerancia a la glucosa alterada, van a aumentar el estrés oxidativo, vamos a tener la producción de factor de necrosis tumoral alfa, vamos a tener o van a tener una interferencia con la interleucina 10. Eso es lo que tenemos que considerar porque finalmente hacen falta muchos estudios para determinar específicamente el momento o la forma en la que están interactuando con las hormonas. Se está estudiando, ya hay estudios, pero cada vez se encuentran más situaciones y se ve que una misma sustancia puede interferir a muchos niveles. A veces, o se pensaba, por ejemplo, en un inicio que únicamente tenían problemas a nivel renal o a nivel hepático. Y la misma sustancia, como el bisfenol A, puede tener repercusiones a nivel de tiroides, puede tener repercusiones a nivel del hígado, puede tener repercusiones a nivel de la mitocondria, puede tener repercusiones a nivel de los ovarios, puede tener repercusiones a nivel cerebral. Y eso con día se está estudiando más y también se ha visto que por eso tenemos problemas de apetito y de saciedad. ¿A qué conclusión podemos llegar? Que los disruptores endocrinos están presentes prácticamente en todos los lugares donde nosotros nos encontramos, como en alimentos, envases, juguetes, detergentes, productos de limpieza para el hogar, productos de higiene personal, productos cosméticos, que la principal vía de entrada de estos disruptores va a ser por los alimentos. No es la única, también hay otras vías de entrada, también hay dérmicas, pero la más importante va a ser esta. Y hay evidencia de que que hay disruptores endocrinos que son obesogénicos, que son muchísimos, pero son los que estamos viendo que interfieren con el metabolismo de la insulina y su receptor de la leptina, que nos van a nos van a dar una tolerancia a los niveles elevados de glucosa, que vamos a tener problemas en la promoción del nivel del estrés oxidativo, ya sea de nivel local o también a nivel orgánico y ambiental. Bueno, y eso es lo que hace rato estábamos comentando, que se ve afectado, por ejemplo, el receptor de la insulina, y este nos va a dar una respuesta biológica. Sin embargo, en una de las diapositivas anteriores, donde vimos que en todos y cada uno de estos lugares, desde la AKT, desde el fosfoinositol, vamos a ver que hay o que puede haber una interacción con los disruptores endocrinos, así también como con la adiponectina. Y estas, pues obviamente estamos hablando pues de sustancias que son puntos clave para la formación o para que nos ayuden o como que adyuven a la obesidad.